Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de el ya famosísimo Retail Podcast, un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y oportunidades relacionados al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, aproximadamente cada 2 semanas, convidamos a referentes de la industria del e-commerce en la región a conversar, esa es la idea, distendidamente, lúdicamente incluso, sobre historias, tendencias y sobre todo una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital va a seguir evolucionando. Hoy, particularmente, tengo el gusto de tener como invitado a Joaquín Risco, gerente comercial del Marketplace de Walmart Chile. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido a Hola Retail Pato, muchas Podcast. gracias por la invitación, por la introducción. Súper contento de estar acá contigo para que conversemos un poco de lo que decías tú, del e-commerce, de la realidad, de lo que pasa hoy día y de lo que viene en el futuro, que creo que también es interesante de que nos vayamos anticipando. ¿Cómo se fue construyendo, de hecho, esa historia, Joaquín? Siempre partimos con los invitados comentando un poco la historia personal, de cómo se fueron de alguna manera desarrollando, enamorando de este mundo. Hemos conversado con gente de la industria, tanto que opera directamente en el e-commerce como también en industrias asociadas o que tienen relación con. ¿Cómo ha sido tu historia en particular? Cuéntanos un poco de ti, de cómo llegaste a este puesto, qué hitos fuiste recorriendo, cómo llegaste hoy día a esa comprensión que nos Súper. describes. Bueno, partí mi carrera, yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Ibáñez, partí mi carrera en la TAM Airlines, como muchas personas de Chile parten en estas grandes corporaciones, eh, en áreas Tal cual. comerciales, de nada que ver con el e-commerce, de hecho. Trabajaba en áreas comerciales más a la antigua, entre comillas, de un B2B, eh, con mucho relacionamiento con el mundo de revenue management, con el mundo de la aviación pura y dura. eh, y el mundo del e-commerce llega a mí el 2016, y me llaman para unirme al equipo de Mercado Libre. Mercado Libre había abierto la oficina hace poquito en Chile, o la había reabierto hace poquito, como el 2014, y me llaman para hacerme cargo de la solución logística de Mercado Libre, que en ese momento lo Perfecto. denominamos Mercado Envío. Y ahí parte mi mundo del e-commerce, por allá por el 2016, como te contaba, haciéndome cargo de la solución logística. O sea, tangencialmente al e-commerce, no me preocupaba de la conversión, no me preocupaba de la ecuación de la venta, si se quiere, pero sí de cómo la logística, y yo soy un convencido de que el e-commerce es un negocio súper logístico, desde la promesa y desde el cumplimiento de esa promesa. Eh, Así que eso fue cimentando mi base dentro del mundo del e-commerce. Después tuve varios roles en Mercado Libre. Me hice cargo del mundo de retail, me hice cargo del mundo de cross-border trade, de vendedores internacionales vendiendo en Chile. Me hice cargo del desarrollo de vendedores medianos y pequeños, como de SMBs. Y el 2024 me vengo, después de casi 8 años de Mercado Libre, me vengo a trabajar a Walmart, y tengo la posición y el privilegio de liderar el equipo comercial de este naciente marketplace, que es el cuarto país que lanzamos después del marketplace de Estados Unidos, de Canadá y de México. Oye, y si te puede preguntar esto, ¿qué es lo que te motivó particularmente el desafío? Porque llevas 8 años construyendo carrera en una empresa grande que ha sido precursora y que de alguna manera es una, llamarlo un titán o un referente de la industria en la región particularmente. Y claro, ¿para qué decir de Walmart? Walmart es el mayor retailer del mundo, pero ¿qué te llama particularmente la atención del desafío de hacerte cargo del área comercial, digamos, del marketplace Yo de creo que fue Walmart? lo mismo que me llevó a Meli el 2016, el desafío de ir a construir algo que estaba en pañales. Quienes nos acercamos al e-commerce, yo me acerqué al e-commerce por estos típicos viajes que uno hacía a Estados Unidos con la familia y compraban cosas en un competidor grande que nosotros tenemos, que es Amazon, y nos veíamos mucho más expuestos al e-commerce en otra geografía y no tanto en Chile. El e-commerce en ese momento estaba muy poco desarrollado. Entonces, para mí era muy interesante de cómo algo que yo veía siendo el presente en algunos países, se veía muy futuro en Chile, y cómo eso se podía ir haciendo concreto con un desafío súper, súper, súper interesante como el que tuvo Mercado Libre, tuvo Falabella en esos años, y el resto de los actores del retail que se fueron metiendo a este mundo después. Y como que reactivó un poco la misma llama, de decir, ok, tengo que ir a construir algo desde casi cero en un titán, en un retail, como tú decías, el retailer más grande del mundo, pero que ve en el marketplace y en el e-commerce su next step. Ve como estos 2 y tantos millones de colaboradores que tenemos en el mundo, la operación en 19 países, etcétera,
eh, se va construyendo hacia el siguiente Walmart gracias al e-commerce y como una pata fundamental el marketplace dentro, así que para mí fue un desafío muy entretenido de venir a liderar. Oye, eso que me estás contando como que es tan interesante que me interesa como pinchar un poco desde ahí, ¿ah? Porque Walmart ha construido un poco su imperio, por decirlo de alguna manera, en base a una oferta de valor súper concreta, everyday low prices, mucha preocupación por el cliente final, cliente en el centro. ah, y claro, los que hemos tenido la oportunidad de viajar a países donde Walmart estaba antes, ahora está en Chile concretamente, pero antes era líder, comprado por Walmart y antes no existía derechamente, pero lo que hemos ido a los supermercados gigantescos en Estados Unidos, a la oferta que tienen en general, saliendo del ¿Mm? e-commerce, previo al e-commerce. eh, Realmente lo que construyeron es una cosa fantástica, impresionante, en términos de tamaño, en términos de volumen, digamos, de alcance, etcétera. Y pareciera ser que la máquina la asentaron muy bien como para ser un tremendo distribuidor de productos a bajo costo para consumidores y por lo tanto la oferta es una oferta de valor súper bien lograda, digamos, y cimentada. Y cuando tú hablas de que ese mismo Walmart que hizo crecer esta mole está mirando en el e-commerce y en el marketplace en particular como esa siguiente ola, habla de un cambio de paradigma incluso no menor, de cómo empezar quizás a cambiar, no sé si cambiar es la palabra, porque obviamente siempre los proveedores fueron partners para que esto se hubiera podido construir, pero entender el rol del proveedor ya no como alguien que te provee productos para tú distribuir, sino que ya tiene de alguna manera cierto protagonismo o mayor protagonismo dentro de la plataforma y Walmart se transforma más en un habilitador para que ellos surjan, que es básicamente el concepto del Sí, claro. marketplace, ¿no? O sea, uno dispone de una plataforma y tiene obviamente sus desafíos respecto a ello, pero finalmente los que tratan de ser protagonistas o tratan de alguna manera crecer ahí son los mismos tipos que son los que venden los productos. Em, ¿A qué atribuye ese cambio de paradigma? ¿Qué oportunidad está viendo Walmart ahí? Bueno, está viendo que la penetración de Internet crece, si bien se dio súper acelerada por la pandemia y hay algunos actores que salieron súper favorecidos y fortalecidos y otros no tanto, en Chile y en el mundo, ve eso, ve que al final el mundo e-commerce es una realidad en geografías como Corea del Sur, como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos, que tienen, o sea, la penetración de e-commerce en Corea o en Reino Unido es 3 veces la que de Chile. Entonces, el tener un pie en esas geografías implica verse expuesto, entre comillas, hacia esa amenaza o oportunidad, depende de cómo la quieras ver. Y Walmart la vio como una oportunidad en que el mundo grocery, el mundo supermercado de alimentación, lo fue desarrollando antes, en Chile y en otras geografías, como te decía. eh, y por qué no ir a poner una pata en el mundo GM, de General Merchandise, de vender duros, de vender consumer electronics, de vender eh, colchones y cosas por el estilo de otras categorías. Y es por eso, es que al final se pone en una balanza, esto es una amenaza y yo me voy a quedar afuera y me van a venir a competir, entre comillas, o es una oportunidad y yo me reinvento o me planto sobre mis cualidades que son distintivas. Como tú decías, el imperio se planta hoy día sobre un supply chain, se planta sobre una operación logística, se planta sobre una cantidad, una capilaridad de sucursales, que implican que yo logro, además de buenos acuerdos comerciales con mis proveedores, yo logro tener buenos precios a mis clientes. Bueno, un poco lo mismo, yo cómo puedo aprovechar de traspasar esa sinergia, estos beneficios al final de mi supply chain, de mis tiendas, de la clientela que voy generando, del programa de loyalty que voy generando, de las tarjetas que voy generando, etcétera. Y ahí digo, bueno, a esto o sea, me permitiría entrar con una pata al e-commerce, y por qué no, que le chorree esos beneficios a los miles de proveedores que yo puedo que pueden estar vendiendo en mi plataforma. Y que de cara al cliente, con el cliente al centro, yo puedo decir, bueno, voy a tener todo el assortment que el cliente busca y me acerco a este ideal del one-stop shop destination. Pero también de cara a los proveedores le doy una ventana de que quizás hay productos que hoy día no pueden vender en mis góndolas porque las góndolas son finitas, pero las góndolas de Internet son infinitas. Entonces también le doy la oportunidad al proveedor de que quizás en algún momento él tenía desarrollado, sin hablar en un producto puntual, más colores, más sabores, más cosas, más variaciones de un producto que yo no podía tener en una sucursal físicamente, porque hay sucursales gigantes, otras no tanto. Bueno, esta góndola infinita sí te lo permite y empieza a generar la sinergia entre lo positivo que es tu marca, lo positivo que es tu producto, lo positivo que es mi marca y mi clientela, entre comillas, y es una clientela común.
Estas sinergias que tú mencionas, por ejemplo, me hacen pensar en un fenómeno en particular que hemos visto mucho presente, sobre todo en la región, bueno, particularmente en Chile. Desconozco más detalles de otros países, pero y que no sé si es contraintuitiva la palabra, porque no necesariamente es contraintuitivo, pero no sé si habría sido un resultado esperado para mí, que es que frente a la conveniencia, por ejemplo, del despacho, uno habría pensado que quienes nacieron digitales, el no tener lugares físicos propios para distribuir sus productos, no iba a ser un mayor inconveniente. ¿Ah? Y resulta que en la práctica lo que se ha visto es que quienes tienen capilaridad en tiendas y quienes poseen, digamos, activos de lugares concretos, han aprovechado muy bien para, a favor, digamos, de una mejor oferta de valor al cliente, el tenerlos porque el cliente suele escoger el pick-up, ¿ah? ¿Cómo se llama? El retiro en tienda como opción de despacho. ¿Ah? Y me imagino que como eso hay muchos otros fenómenos de los cuales el tener una presencia física como tiene Walmart y como construyó Walmart, más allá también del supply chain y todo lo demás que tú describes, son finalmente pilares fundamentales de una estrategia de e-commerce que ya no es el 100% digital puro, ¿ah? No es que el que llegó, que no tiene nada de tienda física, como que tiene una ventaja, que no tiene costos fijos que cubrir, entonces, entre comillas, es un poco más flexible o tiene más posibilidad de hacer otras cosas, sino que hábilmente quienes tenían esos espacios, y me imagino que Walmart sigue un poco esa misma estrategia, están aprovechando esa presencialidad, esa marca y demás, para tener una oferta de valor mucho más robusta para quienes quieren vender en su marketplace y quienes quieren Tal comprar en su cual, estamos marketplace. apuntando hacia una omnicanalidad real, en que el sitio y el físico se conecten. Y el físico sigue creciendo. No sé si viste los planes de inversión que tiene Walmart Chile. Vamos a abrir 70 sucursales que se están incluso challengeando a que puedan ser un poco más, en una economía no sé si todos están tomando ese tipo de decisiones. Nosotros estamos apostando por el país fuertemente. Entonces, estas 470 sucursales en un par de años, que hoy día son 401, creo, nos van a permitir que, y no solamente sea un punto de pickup, que hoy día o sea, la mayoría de los chilenos tenemos un líder a pocos minutos, con estacionamientos, con comodidades para buscar un pickup también, pero también tenemos puntos de compra. Y esos puntos de compra implican que hay muchísima gente hoy día, dada la penetración de la venta que tenemos, muchísima gente está eligiendo ir a comprar al punto físico y pagando en efectivo en la caja o pagando con alguna opción de financiamiento que la podrían tener por internet también, pero eligen ir a la sucursal. Entonces, eso implica un beneficio. Y de repente con un pensamiento más santiagocentrista decimos, bueno, pero si yo vivo en departamento y tengo conserje, para mí la comodidad máxima es que llegue a mi departamento. Bueno, pero no toda la gente vive en departamento. Y si yo vivo en casa y Sí, estoy sí, claro. hoy día como estoy en la oficina y hoy día va a llegar un paquete, no me es cómodo que esté en mi casa porque van a tocar el timbre y van a rebotar. Entonces me es más cómodo en una sucursal, que yo elijo el horario, que tiene horarios más amplios de repente, que lo voy a buscar el sábado. Entonces esa flexibilidad al final que te da la omnicanalidad implica flexibilidad y comodidad y conveniencia para el cliente. Si al final, si el cliente siempre va a preferir despacho a domicilio, tengo que tenerlo y tengo que tener velocidad, costos y cosas que lo acompañen, pero también tengo que tener el físico y aprovecharlo. Y con eso también hablo de nuestros centros de distribución, nuestros centros de los hubs logísticos, etcétera, porque nos implica un beneficio desde los costos, desde los tiempos, que me permiten llegar de Arica a Punta Arenas y tener más del 98% de la población cubierta con mi solución logística de líder.cl. Y que no lo tendríamos si es que no estuviéramos amparados o respaldados por la espalda que tenemos, por el desarrollo de estos 15 años de Walmart en Oye, Chile. y en ese sentido, aquí quizá una pregunta como que responde, o sea, una pregunta que nace más bien de lo que hemos visto ha sido un cambio de paradigma que ha provocado la irrupción del e-commerce, ¿ah? Que tiene que ver con la relación entre el distribuidor, ustedes, con los proveedores, ¿ah? O quienes producen los productos. Obviamente, en muchos casos ustedes son también los que producen, pero de alguna manera, para resumirte un poco ese cambio de paradigma, si el proveedor antes veía en usted la única posibilidad de poder venderle al cliente final, hoy día, por la irrupción de los canales digitales y de la facilidad y o sea, más que variabilidad, lo que pueden variabilizar muchos costos, digamos, de distribución que antes no le eran posibles de generar, hay muchas marcas que hoy día han decidido ir directo al consumidor, ¿ah? O que han tratado de saltarse de alguna manera a los distribuidores tradicionales. Y resulta que la irrupción del marketplace es una invitación a volver a trabajar juntos, porque de alguna manera es, o más que volver a trabajar juntos es, oye, ¿por qué no cada uno pone lo mejor de sí y tratamos de encontrar un equilibrio o una oferta de valor conjunta que responda justamente a esa nueva realidad? Y ahí aparece de alguna manera, no es que aparezca a partir de eso, pero la aparición de los marketplaces un poco lo que está provocando es ese, ¿ah? Que marcas decidan legítimamente, y aquí las decisiones de hacia dónde ir son muy variopintas,
deciden, oye, quizás parte lo vendo en mi sitio propio, parte lo vendo, digamos, en marketplaces, o decido venderle directamente al líder. En el caso de ustedes, por ejemplo, ciertos productos que no voy a vender yo directamente, pero complemento mi oferta quizás con una venta directa. Em, ¿Cómo estás viendo ese desafío de esa reorganización, ese cambio de paradigma donde las marcas ya se transforman derechamente en un socio de los distribuidores para justamente darle una mejor oferta de valor a los clientes Yo finales? encuentro que es un súper desafío para el retail como institución, o sea, para los retail que estaban o no estaban preparados para hacerlo, porque es soltar también la experiencia de alguna forma en que yo pongo las reglas del juego, pero la experiencia la termina dando un tercero, y como tú decías, para nosotros en particular en Walmart, el cliente está al centro, el cliente lo cuidamos mucho y queremos que se lleve una experiencia como la que diseñamos, entre comillas. eh, y dejas parte de la experiencia en un tercero cuando contratas una operación logística que entrega tus paquetes, o en un tercero cuando es el seller que está entregando o que está intermediando, entre comillas, entre el clic del comprar hasta que lo recibo en la puerta de mi casa. Entonces sí, es soltar desde el retailer y también es cambiar el paradigma de las ventas calzadas que tenían las marcas muchas veces. O sea, era más, entre comillas, simple, sin sobresimplificarlo, que una marca fuera, fabricara afuera, trajera y vendiera calzado, o la mayoría de su importación ya estaba vendida. eh, Se preocupaba del sell-in más que del sell-out, y eso fue cambiando en el tiempo. Hoy día las marcas sí están más preocupadas del sell-out porque es un trabajo como mancomunado, en que si el producto no sale aunque sea un modelo One Piece, si el producto no sale del centro de distribución, es un dolor para ambos, porque estoy perdiendo market share yo como marca, el retailer está perdiendo plata porque tiene un riesgo financiero y nadie está contento con ese mundo. Entonces, creo que fue un desafío para los dos, entender que ahora como marca yo tengo que tener un aparataje comercial de atención al cliente, de operación logística que no estaba preparado. Yo estaba preparado para vender containers y ahora tengo que despachar cajas. Yo tenía que hacer facturas y órdenes y guías de despacho y ahora tengo que hacer boletas. Tenía que eh, responderle a una persona o a 5 compradores del mercado, ahora tengo que responderle a los miles de personas que me compran con un postventa. Y tengo que tener fotos y descripciones y cosas que antes el retailer se hacía cargo de. Pero con una sinergia o con un ritmo, entre comillas, que es súper positivo, que al final le da un protagonismo a la marca y al seller, que le permite lanzar productos que antes no podía lanzar, lanzar variaciones, jugar un poquito más con el precio, jugar un poquito más con qué productos puede hacer bundles o no, entender más a su cliente, acercarse a su cliente, hacer lo propio, darle una experiencia diferencial. Y eso se logra solo cuando es él el que está más involucrado en la venta y no nosotros, que en el mundo One Piece tenemos que jugar un rol un poco más promedio, entre comillas. Nos preocupamos mucho del cliente y de su experiencia, pero no podemos diferenciar mucho o tan profundamente como lo puede hacer la marca. No hay nadie que conozca más su producto que la propia marca. Y son ellos quienes pueden hacer ese diferencial. Así que yo creo que se da una sinergia, es un desafío gigante para los dos. Hay muchos retailers que todavía no están preparados, hay muchas marcas que todavía no están preparados, pero quienes le dan la vuelta, ya vemos grandes, no quiero decir nombres, pero ya vemos grandes marcas del mundo de tecnología y de no tecnología que están súper preparados para vender un D2C, que por sitios propios o por marketplaces tienen una porción de venta incluso mayor que la que tenían en OnePi. Y eso es porque le lograron dar la vuelta a la tuerca. Oye, y en ese sentido, eso que hablas de que hay muchos que no están preparados todavía para. ¿Cuáles ves tú que son las principales resistencias a que eso cambie? ¿Ah? Porque no tiene que ver únicamente, me imagino, y cada vez menos justificado, con temas tecnológicos o con temas de dónde invertir, porque probablemente como nunca existen hoy día herramientas para poder integrarse, poder en el fondo cambiar la forma en que hacemos la oferta. La tecnología hoy día está disponible, pareciera más bien, y quizás me estoy adelantando la respuesta, pareciera más bien que el tema tiene que ver derechamente por un cambio de paradigma, por no cuestionar la forma en como tradicionalmente hemos hecho las cosas. Hemos sido exitosos hasta ahora, nada nos garantiza que eso vaya a ser exitoso en el futuro, pero al mismo tiempo decimos que no tenemos ninguna seguridad que si cambiamos nos va a Tal ir cual. mejor, y por lo tanto perpetuamos una forma de actuar que sabemos que no nos va a servir para adelante, pero de alguna manera nos sentimos restringidos de querer tomar decisiones Sí, al yo creo que el respecto. cambio de paradigma está más en la cabeza de nosotros que en lo que tenemos adentro de un computador. Es cierto, hay que hacer inversiones, hay que desdibujar muchas veces las organizaciones para hacer cosas que no estaban preparadas, desde la configuración de un SAP que no boletea hasta, no sé, yo tengo harto ejemplos de empresas de consumo masivo que hablábamos con ellos, no sé, hace 7 años, y ellos no podían vender algo que no fuera un pallet.
Y es por decisión al final. Claro. Viene de afuera la decisión y yo vendo por pallet y entonces tengo que buscar un actor intermedio que administre mi presencia en el marketplace. Yo tengo la disposición a hacerlo, puedo invertir en marketing, todo lo que queráis, pero no puedo entregar un producto unitario boleteado por mí a un tercero. Bueno, entonces se empezó a desdibujar. Creo que es súper bueno cuando uno se tira a la piscina, uno de los grandes, uno de los medianos, y empieza a mostrarle al mercado que esta cuestión se puede, que no hay ningún cocodrilo en la piscina, sino que hay oportunidades y que hay oportunidades que el otro va a tomar antes. Entonces ahí empieza a generarse como una especie de FOMO y después, más allá de FOMO que podría ser más asociado al ego, se empieza a ver números. Se empieza a ver números que alguien me está ganando una porción del mercado porque yo no estoy en ese mercado. Entonces, a quien yo tenía súper fidelizado porque el comportamiento del consumidor y el comportamiento del retailer hacía que hubiese una pata, o sea, una mesa de tres patas donde cliente, proveedor y retailer estaban en un mismo modelo. Bueno, ahora el cliente vio que tu competencia vende un producto más o menos sustituto en un canal online y dice, bueno, lo voy a preferir, lo voy a probar, porque es mucho más flexible para el cliente, pero también tenemos que verle el valor de la flexibilidad que trae para el proveedor y para la marca. Como te decía, lanzar productos, cambiar formatos, como flexible sea su fábrica, va a ser flexible el canal de venta. Y yo creo que eso antes no acomodaba, porque si tú vendías ahí neumáticos, yo tenía una tienda diseñada para un tipo de neumático, y decía, oye, pero es que yo ahora vendo neumáticos moto, no me caben, no tengo el layout. O vendo neumáticos Claro, no de tengo carreta, como... pucha, no tengo la sección jardinería. ¿Cachai? Entonces ahora tú lo lanzáis, tú vendés neumáticos y puedes vender neumáticos que quieras. Y el mercado lo premia, entre comillas, porque también es más fácil cuando yo estoy en mi computador o en mi celular comprando con los medios de pago que quiero comprar, y aún más cuando vivo en una región del sur o en una región del norte, que habitualmente no tengo este surtido a disposición de mí tan fácilmente, y es ahí donde empieza a generarse no solamente el FOMO, sino que una pérdida de mercado, que es aún más dolorosa para la marca. No, y interesante lo que dices porque tú dices, claro, tiene que haber un efecto demostrativo de alguna manera. Ayuda mucho que alguien se tire a la piscina primero. ¿Ah? Y en Chile, particularmente, Walmart probablemente fue de los últimos que se tiró a la piscina en temas de marketplace, pero lo hizo con mucha decisión. ¿Ah? Entonces también te habla, de alguna manera, de una oportunidad que es gigante. ¿Ah? Porque uno podría decir, oye, ya se me dieron varios, entonces, entre comillas, aquí no va a tener espacio para, prefiero concentrarme en lo que yo sé hacer bien. ¿Ah? Y sin embargo, se desafía igual y dice, no, yo quiero participar de esa oportunidad porque entiendo que hay algo más allá que simplemente aprovecharme de lo que queda, sino que ser un actor relevante e invertir apropiadamente. Seguro. En tu percepción, dado que has pasado ya por empresas grandes y que has tenido la experiencia de trabajar en el marketplace de al menos dos sabores distintos, em, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos que tienen los marketplaces hoy día? ¿Ah? Y aquí te provoco, digamos, con un par de cosas. Hace 5 o 6 años probablemente uno pensaría que los marketplaces si no eras del el más grande o el segundo más grande, no ibas a existir, ¿ah? Porque básicamente no había espacio para, digamos, albergar tanto. Y lo que ha ido produciéndose en la práctica es que aparecen muchos marketplaces de especialidad o que apuestan por una oferta de valor distinta y que dentro de lo que era una aparente comoditización, en la práctica lo que ha ocurrido es que se ha ido diversificando y especializando no solamente en oferta, sino también en probablemente conveniencia y otros factores que hacen que al final puedan coexistir muchos marketplaces distintos y donde obviamente la oportunidad de crecer es gigante porque al final otro fenómeno que ha surgido mucho es que no solamente vende gente local, sino que también incluso personas que vienen en otros países pueden empezar a pensar en sus propios sellers en distintos marketplaces de la región. Entonces yo marca, ya no soy solamente alguien que vende los marketplaces locales o las tiendas locales, sino que eventualmente incluso puedo proyectar mi negocio al mundo si convierto adecuadamente y demás. Tal cual. Sí, yo creo que el paradigma de que solo el primero gana y de que solo el primero existe y el resto se cae, se ha ido sofisticando de acuerdo a lo que tú decís, como de cómo me voy especializando, pero no necesariamente siendo muy nicho. De hecho, de marketplaces de nicho a nicho existe yo creo que solo uno que es Etsy en Estados Unidos. Pero el resto en general todos empiezan, hasta Shein que parte solamente con ropa y ahora tiene hogar y empieza a tener decoración y cosas. Sí, empieza por alguna categoría, pero después tiene que aprovechar, tiene dos lados. Uno, aprovechar que tiene clientes cautivos y segundo, tratar de ir a ganar clientes que no tiene porque no querían comprarse una ropa, pero sí podían comprarse algo de decoración, por ejemplo. Entonces, yo siento que hay espacio para más de un actor. Porque además hay espacios en otras geografías también, o sea, me refiero a, por ejemplo, en los streamings
todo tiende, o sea, antes teníamos todos cable y solo pagábamos el cable y no teníamos nada más. Bueno, después aparece un Netflix, después aparece un Max, después aparece un Apple y después un Amazon. Y hoy día no, estamos pagando 3 4 streamings y incluso yo creo que pagamos más de lo que Y probablemente estamos pagando más que antes eso te el iba a decir, cable. yo creo que pagamos más que lo que pagábamos ante el cable. Hoy día el cable es una cosa del paleolítico. No sé qué tendrá cable, ojalá por favor desconéctenlo y cómprense streamings que son bastante más dinámicos. Y con eso, al final tú decís, ¿hay un actor? No, no hay un actor, porque hay un Disney que tiene una propuesta de valor, un Netflix que tiene una propuesta de valor, un Apple que tiene una propuesta de valor, y que son complementarias. El cliente es el mismo, pero hay días o días del mes o horas del día que quiere actuar o es una persona, entre comillas, distinto que quiere consumir algo distinto. Y además existen como ciertas pertenencias o fidelidades a ciertas marcas o a cierto propósito o a cierto beneficio. Entonces, también si yo digo, bueno, soy un retailer que asegura o que busca precios bajos, conveniencia para que la gente viva mejor, bueno, yo también lo estoy haciendo con el marketplace. Entonces, también tengo, antes no podía jugar algunas categorías, por lo que te decía recién, los finitos de las góndolas, etcétera, y puedo jugar otras categorías bajo el mismo prisma, bajo el mismo claim. Quiero seguir haciendo o trayéndole una propuesta de valor interesante y que en estos tiempos con economías más contraídas son muy valoradas. Y creo que lo que tú decías ahí al final es súper, súper interesante. Cómo un canal de venta te permite no solamente acceder a tu mercado, sino que a otros mercados. Nosotros en Walmart ya tenemos sellers chilenos que están vendiendo en Estados Unidos con productos almacenados en los fulfillment centers de Walmart en Estados Unidos, aprovechando la sinergia de la logística, del supply chain, al final de todo el aparataje ya armado, y que están vendiendo en un mercado de un país de 250, 300 millones de habitantes con un poder adquisitivo mucho mayor al de Chile, entrando a Canadá, entrando a México. Entonces, claro, esos 400 millones de clientes no tenemos cómo tenerlo en Chile. Chile tiene una penetración de Internet altísima, una bancarización altísima, tiene números de e-commerce muy por sobre toda la región de Latinoamérica, pero no deja de ser un país de 20 millones de habitantes. Entonces, hay casos en que te pueden agrandar ese país y eso creo que es súper interesante. Y no lo pensemos solamente para una super MIPE o pyme chiquitita que vende productos súper artesanales. Ellos tienen un espacio, pero también tienen otros. Y eso creo que es súper interesante. En Chile tenemos buenas marcas, hay fabricación de muchos productos, eh, y creo que le pueden sacar mucho provecho a una góndola más grande o a una audiencia más grande. Yo encuentro ese fenómeno fascinante porque tú te empiezas a constituir en tu oferta de valor como una plataforma comercial. ¿Ah? Y entonces y un partner súper estratégico para muchos de tus sellers probablemente, porque claro, es distinto ya hablar de, oye, voy a vender localmente en Chile, cuando digo, no, vende conmigo y yo te ofrezco poder vender en todos los lugares donde yo estoy. ¿Ah? Y apalancarte en ese sentido. Imagínate lo que es para un chileno ir a vender directamente a Estados Unidos. ¿Ah? O sea, quiero hacer una prueba, ya dame 10.000. Chuta, pero yo estoy acostumbrado a probar con 100. No, pues para que allá las, ¿cómo se llama? Las escalas son totalmente Claro. distintas. Y eso, entre otras cosas, puede ser una oferta de valor súper interesante a explotar. Lo es, lo es. Y estamos haciendo varias cosas por ello. De hecho, creo que el cambio más fuerte que hicimos es traernos la misma plataforma de Estados Unidos. Hoy día, cuando tú entras al mundo marketplace de Walmart, entras al mundo marketplace de Walmart, no de un país. Entonces yo me hago cuenta, me doy de alta en Global Seller Experience y después elijo el país donde quiero vender. Y lleno ciertas cosas puntuales del país por ciertas regulaciones, etcétera. Entonces, yo soy chileno, parto en el, Walmart, en el marketplace de Chile, empiezo a vender y bueno, después quiero vender en Walmart US, elijo la banderita, elijo qué publicaciones quiero tirar allá, las publico, las puedo vender desde acá con mi producto almacenado en la pieza al lado o en la bodega al lado. También lo puedo hacer almacenando productos en el fulfillment center de Estados Unidos. Entonces, es ahí donde ya se empieza como a ramificar y este pulpo empieza a tocar distintas aristas que le hacen la vida más fácil a este emprendedor o seller, y por supuesto nos ayudan a nosotros a llevar el producto de valor hacia el cliente que lo está buscando. Y, Joaquín, hablemos del futuro, ¿ah? Porque todo lo que cuenta suena súper fascinante, habla de alguna manera de ya un camino recorrido que en muy poco tiempo, la verdad, si uno lo mira en términos temporales, en muy poco tiempo han pasado muchas cosas, La ¿ah? pandemia nos ayudó Y mucho. lo que más uno de alguna manera... La ¿Ah? pandemia nos ayudó mucho. Sí, por supuesto, pero al mismo tiempo también las iteraciones, la tecnología, pasa también, y quizás lo voy a decir en estos términos, de que
este es un momento generacional también distinto del retail, porque obviamente las generaciones nuevas vienen con otra mentalidad, probablemente una mentalidad mucho más abierta, mucho más de abrirse al mundo, mucho más de explorar alternativas que probablemente los otros por defecto no habían explorado. Pero pasa también de que esta misma generación empieza a verse desafiada por una nueva generación que viene ahora imbuida mucho más por el tema de la inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial al final te habilita para cosas que ni nosotros nos imaginábamos. Yo me siento en ese sentido medio viejo ya, tengo 45 años, no puedo verme más viejo, más joven, pero en la práctica siento muchas veces de que la inteligencia artificial como tal, yo también la veo como una oportunidad más que como una amenaza, pero sí soy consciente de que aprovecharla implica también cambiar paradigma de cómo entendemos las cosas. Y probablemente ese sea uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, en que todo esto se haga posible, probablemente la forma de hacer posible todo esto que describes no sea sino adoptando formas de pensar o formas de abordar los problemas que quizás no estamos acostumbrados. Seguro, seguro. Yo creo que la inteligencia artificial, como tú decís, de repente se ve al principio medio abrumante porque es una cuestión como que se ve sin límite. Y ese sin límite también no me ayuda a entender qué rol tiene para mí. Al final, yo, un simple mortal que hago un trabajo más o menos normal, no soy un astronauta ni nada muy científico, digo, bueno, ¿para qué está esto? Y las primeras interacciones que tuvimos nosotros con GPT o con alguna de estas inteligencias artificiales, lo más probable es que hayan sido súper coloquiales, de ándame una foto de mi perro, no sé, cosas de como medias tonteras. Y hoy día yo creo que ya estamos parándonos sobre como agarrarla, abrazarla y decir, bueno, esta cuestión tiene que tener un rol en mi día a día. Y hoy día yo tengo que resumir correos con la inteligencia artificial, tengo que resumir PPTs con la inteligencia artificial. Tenemos que tener cuidado, implica seguridad, implica, no sé, con una corporación grande como Walmart, tampoco es que yo puedo usar GPT abierto y pasarle los datos de la compañía, sino que tengo que tener una relación más cerrada, entre comillas, con ella, pero sin duda abrazarla, tomarla. Algo que nosotros estamos haciendo, algo que muchos dentro del canal de venta, dentro del canal online estamos haciendo, el trabajo de catálogos, el trabajo de fotos, el trabajo de descripción, el trabajo de traducciones, eh, cómo nosotros podemos tratar de predecir qué cosas van a pasar con ciertas variables en el mercado. eh, Creo que eso está teniendo muy buenos resultados, todavía de una forma incipiente, o incipiente versus el valor o el potencial que le vemos. Ya ha ido transformando varios de los procesos que hacemos, pero quedan hartos más. Creo que en el retail media hay una oportunidad gigante porque te permite entender un poquito más la propensión de compra que puede tener un cliente cuando ve una publicidad u otra, de cómo proyectar, a quién le muestro, a qué audiencia le muestro, dependiendo de los resultados que estoy poniendo. Yo le puedo poner ciertos márgenes de ROAS, de ROIs y de plata a invertir, y con eso voy optimizando. Y con inteligencia artificial optimizo mucho fuerte lo que hacía antes. Entonces, de nosotros como canal hacia la inversión en marketing pagado es bueno, pero también de los sellers dentro de la plataforma también es muy bueno que vayan invirtiendo de una forma más lógica y que también administren sus publicaciones y sus catálogos de una forma más profesional. El e-commerce tiene beneficios. Yo estoy enamorado del e-commerce, por algo hago mi carrera acá. Tiene una flexibilidad, etcétera, pero de cara a el acercarme a un producto, el yo tocar una polera o el yo ver un parlante o el tocar un celular, todavía no logramos hacerlo desde el mundo e-commerce. Pero sí me puedo acercar mucho, con características técnicas, con cómo ver, con fitment, entre comillas, con cómo ver el producto en mi casa y cosas por el estilo que todavía no tenemos bien desarrollado en el mundo e-commerce, creo que nadie, y que tenemos una oportunidad gigantesca. Yo creo que va a cambiar mucho la forma en que nosotros vamos a poder administrar nuestros catálogos, formas como trabajamos, pero también cómo se va a consumir en el futuro. Ya vimos un cambio súper fuerte de paradigma, sobre todo en economías más desarrolladas como Estados Unidos o Asia, en que antes la gente buscaba en la guía telefónica, después pasamos a un mundo de Internet donde la gente empezó a buscar en buscadores, Altavista, Yahoo, Google, pero ahora hoy día ya hay una dinámica, o hoy día, ayer quizá, hay una dinámica de ya empezar a buscar en los marketplaces, en que si yo quiero comprarme un parlante, yo me meto a Walmart, a Amazon, a Rakuten, a Mercado Libre, a Falabella, etcétera. Porque ya no le pregunto a Google qué teléfono me tengo que comprar, le pregunto al retailer. Y ahora ya lanzando GPT con sus últimos desarrollos, lanzando transaccionalidad en su propia dinámica, en su propio ecosistema. Entonces tú decís, bueno, le pregunto a GPT qué cosas tengo que usar, le pregunto a GPT dónde lo puedo comprar, incluso me da la solución de dónde comprarlo. Es un canal de venta ya. Y eso también hay que Sí, tener claro. cuidado. Y lo interesante de ese canal de venta es que buscas, no necesariamente describiendo productos, sino que buscas
describiendo el Necesidades. problema que quieres resolver. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ¿cómo tú ahora contextualizas la información que tienes en función de esa búsqueda? Porque ya no me buscan porque quiero televisor de tantas pulgadas. No, ¿sabes qué? Quiero un lugar donde pueda haber, no sé, series dentro de mi sala que Tal mide cual. tanto. Mira, te recomiendo esto, pero también puede ser un proyector, pero también puede ser quizás cosas que solucionen lo mismo y con alternativa. Eh, Hay una oportunidad enorme ahí a aprovechar de cómo yo manejo la información que tengo para ir de lo más descriptivo a lo más contextual, por decirlo de Seguro, alguna manera. seguro. Yo creo que también nos va a traer un desafío a nosotros a saber cómo hablarle a esta máquina. O sea, el prompt Exacto. y la calidad del prompt tiene que ir evolucionando. Y lo más probable que de cara a un consumo no puede ser un problema o una barrera esto. Tiene que entender un lenguaje natural, recontra natural. O sea, una conversación casi como la que estamos teniendo nosotros ahora y entender que tengo una necesidad de tal cosa y eso se puede satisfacer de 4 modos distintos y que te ofrezca los que pueda ofrecer. Eh, pero creo que eso va a cambiar harto y cómo se integra el mundo e-commerce, cómo se integra el mundo físico también, de vuelta, porque todavía el mundo físico tiene muchos beneficios sobre el tocar un producto, creo que es muy, muy, muy interesante. No, está buenísimo, está buenísimo. Oye, para cerrar, para no quitarte más tiempo, ¿qué cosa te tiene, no digo durmiendo mal, pero te tiene inquieto, de cara a lo que viene? Inquieto no en el sentido, digamos, negativo de no puedo dormir porque estoy preocupado, porque esto me tiene alterado, sino de que esto me tiene desafiado, esto me tiene alguna vez entretenido, esto quisiera ver que ya empieza a pasar. ¿Qué cosa te entusiasma de lo que estás viendo hacia el futuro? Uy, qué buena pregunta. Chuta, a mí me inquieta mucho aprender, y yo creo que lo que hablábamos recién de la inteligencia artificial es como cómo le sacamos un provecho así espectacular a esta cosa, como que no lo tengamos haciendo tareas rutinarias, que es la fácil, al final es como tengo 10 mails sin leer, dime cuál es el más importante. Bueno, sí, bacán que me diga, si tengo 5 minutos de responder solo un mail, que me diga el que debo responder antes o el que debo hace más tiempo y cosas así. Pero creo que de verdad esta cuestión puede ser súper game changer para la forma en que tenemos de trabajar y me parece inquietante como en una súper buena forma, o sea, como muy expectante de cómo puede ser. Y me desafía a mí también a tener la agilidad y la inquietud para aprenderlo. Y que creo que es algo que tenemos que tener todos como profesional. Siento que nuestra generación, yo tengo 36, tú tenés 45, estamos más o menos en la misma generación, es una bisagra en... Gracias por No, eso. sí. Estamos en una bisagra al final en que eh, como que podemos no aprenderlo, entre comillas, porque me voy a jubilar en 30 años más, pero espectacular poder aprenderlo. O sea, yo lo veo en mi viejo ya terminó su carrera, está jubilado, etcétera, pero tiene un interés por estas cuestiones, pero así espectacular. Y dijo, estamos justo como envueltos en un momento súper como bisagra, como te decía, en que tenemos que aprovecharlo. En 2 generaciones más abajo, no tengo idea cuál va a ser la tecnología, supongo que esta cuestión va a evolucionar mucho más rápido. Yo creo que solo se asemeja a la revolución industrial. O sea, la otra vez justo hablábamos con un amigo, como si tú miras el movimiento, la tendencia del PIB durante 1500 años fue el mismo, plano, 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 en el mundo completo. Después, revolución industrial se multiplica por varios X y ahora se debería multiplicar por varios X más. Y es eso lo que me tiene inquieto, pero in a good way. Inquieto en que quiero ser parte de esa ola y que no es la ola que te ahoga, sino que es la ola que vais surfeando desde arriba. Y eso, de vuelta, siento que tiene algo de voluntario. Somos los últimos que podemos pensarlo como voluntario, pero yo lo veo como una obligación porque soy inquieto, porque me gusta aprender y porque creo que es súper entretenido. Y esa es la invitación que yo quisiera hacer extensiva a todos que nos escuchan, porque de alguna manera creo que el futuro del e-commerce se juega justamente en adoptar estos nuevos paradigmas. O sea, estamos en un negocio de alguna manera que lo que busca es acercar bienes a las personas, pero estrictamente hablando, las nuevas tecnologías habilitan eso de mucha mejor manera. La forma en que la gente va a seguir comprando. El tema es cómo nos imaginamos que va a ser esa experiencia de compra en el Y tengo que tiempo. estar donde el cliente quiera estar al final Y y cómo quiera estar. Y si no, me voy a quedar con un espacio muy chiquitito. Si yo soy seco haciendo velas, tengo que darle el acceso a esas velas a todo el mundo. Y hay veces que va a tener que estar en un sitio web, hay veces que va a tener que estar en una feria artesanal, hay veces que va a estar en un retailer, pero tengo que hacerlo. Y creo que este tipo de tecnología te permite como subirte al carro, entre comillas, de una forma o más rápida o más barata o ambas. Creo que es importantísimo. Joaquín, te agradezco muchísimo tu tiempo y muchas gracias por haber participado de este Gracias, espacio. Pato, gracias al equipo de Retail Compass por invitarme y feliz de participar porque estuvo muy entretenida la conversa.
Me parece muy bien. Saludos a todos quienes nos escuchan. Que tengan buen día, buena tarde, según corresponde. Chao. Chao.